Hola mi querido entusiasta de la electrónica, una semana más para mostrarte otra interfaz que podemos usar en la modificación de las diferentes señales en las tarjetas TECOM. En el video anterior les estuve mostrando esta otra interfaz que ustedes pueden apreciar aquí y es la que conectamos al computador a través del programador RT809F y nos permite modificar los voltajes de diferentes señales en nuestra tarjeta TECOM. Si no viste este video te lo voy a dejar en este punto de aquí, pero hoy día estaremos hablando justamente de esta interfaz que les estoy mostrando. Es una interfaz, como ustedes pueden ver, con estos botones para programar las señales de los PMIC de manera manual, siempre y cuando esté dentro de su librería. Para nadie es un secreto que hoy día marcas reconocidas como Samsung o LG tienen una durabilidad en las pantallas un poco inciertas. Probablemente el 90% no supera los 2 años de uso. Y es que la mala calidad de estas pantallas hace que comiencen a presentar en muy poco tiempo diferentes tipos de daños en su imagen, siendo la causa más común el cortocircuito entre las pistas de conexiones de la pantalla, mostrando imágenes deformadas con líneas y hasta con ausencia de imagen. Si quieres conocer un poco más acerca de estos defectos en pantalla, te estoy dejando este video para que puedas ver por qué ocurren estas fallas y cómo podemos resolverlas. Pero lo cierto es que estas soluciones a veces no suelen ser suficientes, ya que en un tiempo el televisor vuelve de retorno. Por eso es necesario bajarle el voltaje a alguna de sus señales para incrementar la vida útil de esa pantalla. Y es cuando llegamos con esta interfaz que nuestros amigos asiáticos comercializan en su plataforma de AliExpress. Te voy a dejar el link de compra en la descripción, que es donde me la encontré más barata y totalmente funcional y muy rápida me llegó, la verdad. Esta interfaz es capaz de conectarse a tu tarjeta TECOM a través de estos conectores LVDS y manualmente por estos botones podemos o disminuir o incrementar los niveles de señales de VGH, VGL para los PMIC 6943 y 2510. Disminuyendo estos voltajes se puede corregir la falla que le hemos mencionado anteriormente. Como pueden apreciar, pueden usar esta interfaz a través del conector VGA por la conexión ISP al programador RT809 o directamente, siempre y cuando en su librería tenga el PMIC correspondiente, pueden usarlo con los conectores. Este conector que está en este punto es para colocar las pantallas 4K o pantallas Ultra HD. Y el conector que está aquí a la derecha es para pantallas 2K o Full HD. En este caso solo te permite dos tipos de panel, los panel 4K y los panel 2K, siempre y cuando sean este mismo conector LVDS. No es como la otra interfaz que traía también un conector para las pantallas HD, así que no es el caso de esto. Lo que sí tenemos aquí es el conector VGA ISP para conectarlos al RT809H o F en su defecto. La alimentación para poder alimentar los 12 volts de las pantallas trae un interruptor en este punto para escoger el tipo de PMIC que vamos a programar o si es una programación por ISP. Trae un conector que es para conectarnos directamente a la placa a través del protocolo I2C. Este protocolo ya lo estuvimos viendo en el video anterior donde les estuve comentando acerca de la otra interfaz que nos llegó. Lo que pasa que la otra interfaz es solo a través del computador. Ya en este caso, no solo nos podemos conectar al computador a través de esta interfaz por el protocolo I2C, sino que además nos va a permitir modificar nuestro PMIC de manera manual a través de estos pulsadores. Aquí tenemos otro conector que nos vamos a conectar también directamente a través del conector ISP que trae el RT809H, una pantalla OLED que nos va a mostrar y nos va a indicar la señal que estamos modificando, ya sea VGH o VGL en tal caso, un indicador y varios pulsadores. Estos pulsadores, si se fijan debajo, tiene un numerito 6943 y 2510. Simplemente es para cuando vayamos a usar este tipo de PMIC, que a propósito son los únicos dos que te permite esta interfaz, ya que en su librería solo tiene estos dos
PEMIC. Ahí les voy a poner el listado de las tarjetas TECON que usted puede modificar con esta interfase que les estoy mostrando en este punto. Esta interfaz es un poquito más avanzada que esta que les muestro aquí, ya que solo te permite acceder a la tarjeta a través del protocolo I2C y debemos modificarlo a través del computador. Pero en esta otra que tenemos te va a permitir hacerlo manualmente a través de los botones que puedes apreciar aquí. Una cosa muy importante que debes de saber es que aquí en Latinoamérica se usan algunas de estos modelos de tarjeta TECON que ustedes pueden ver aquí, son los modelos para los cuales esta interfaz les es posible modificar, ya que solo presenta estos modelos dentro de su librería. Estos modelos se caracterizan por tener estos PEMIC, el RT6943A y el G2510S, que lo van a escoger ustedes aquí a través de estos pequeños interruptores que tienen en este punto. Así que siempre tienen que revisar, ya que solo trabaja con estos dos tipos de PEMIC. Vamos a hacer una prueba con esta TECON, es la ST5461D07-1-C-D y como pueden apreciar aquí el PEMIC es el RT6943. Ahí está en la propia interfaz. Vamos a hacer la prueba con esta. Lo colocamos. Esta tarjeta es 4K, así que se coloca al conector LVDS 4K. Como pueden apreciar ahí en la pantalla OLED le sale BGL-8 y VGH 28 volt. Por el interruptor de abajo o el microinterruptor de abajo vamos descendiendo el voltaje, como pueden apreciar, de VGL. Ahí menos 931, menos 912, menos 8. Y sin embargo en el microinterruptor de arriba vamos al preajuste de fábrica, que es el voltaje nominal que debía de tener. Hacia la derecha, en el botón de la derecha inferior vamos sumando y en el microinterruptor arriba pues cambiamos de VGL a VGH. Ahí vamos disminuyendo con el botón que dice VGH 25, 23, 24, 23 y el botón que está justo debajo es el botón de los preajustes de fábrica, en el cual va directamente hasta los 28 volts. Aparte de la programación manual que te permite esta interfaz, es interesante también conocer que podemos usarla a través del software RT809H con el conector ISP. Este conector VGA lo conectamos a través de ISP, entramos al buffer como le explicamos en el video anterior y modificando los parámetros pues podemos modificar los voltajes de VGL y VGH en este caso. Aparte de estas dos interfaces que le estoy mostrando en estos videos, también puedes hacer tu propia interfaz de manera sencilla. Déjame saber en los comentarios si quieres que haga un video mostrando cómo construir esta interfaz en caso de que no tengas cómo comprar. De lo contrario, si quieres comprarla, les voy a dejar el link de las dos, están en la descripción de los videos, que lo pueden comprar directamente en AliExpress y como les comentaba, las encontré bastante barata y con un envío bastante rápido. Suscríbete, comenta y comparte si este contenido fue de tu agrado. Y nos vemos en un próximo video, mi querido entusiasta de la electrónica.